vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Él a mi lado está, me ayuda a vencer. Él siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi nombre sobre todo. Eres poderoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Dios. Eres poderoso, eres majestuoso, mi alma te canta. Cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz, Dios es capaz. Muy buenas tardes, amigos que me escuchan a través de Radio Jesús y María, con ustedes nuevamente en su programa Mensajero de la Buena Noticia. Y esta tarde se encuentra nuevamente
el Padre Julio César. Así que hoy nos traerá un tema muy interesante donde serás de gran bendición para cada uno de nosotros. Así que yo espero que ustedes, bendito sea Dios, los que me están escuchando en este momento, que pongan mucha atención, porque será de gran bendición para nuestra vida. Invito a ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Espíritu Divino, Espíritu de Dios. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por este día, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por cada uno de los que nos están escuchando en este momento, Espíritu de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tú despojes de nuestra mente todo pensamiento negativo, todo pensamiento que no vengan de ti, Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, limpia nuestra mente y abre nuestros oídos para escuchar este mensaje. Y a ti, Madre Santísima, mi bella Reina, te pido que tú intercedas por el Padre José Luis en este momento. Julio César, interceda por mí y por todo lo que van a escuchar y están escuchando este programa. Gracias, Madre Santísima. Por eso te saludamos, así como te saludó el ángel. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bienvenido, Padre Julio César, nuevamente en este programa Mensajero de la Buena Noticia. Y sé que esta tarde usted nos tiene una bendición muy grande. Amén. Amén. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Como dijo nuestra hermana Josefina, le damos la bienvenida a este programa Mensajero de la Buena Noticia, el espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestro camino hacia la santidad. Hoy queremos detenernos en una verdad tan antigua como urgente. La santidad no es un ideal lejano, sino el rostro mismo de la verdadera felicidad. ¿Sabías que el deseo más profundo de tu corazón, ese anhelo de plenitud, de paz y amor, no es casualidad? Ha sido sembrado por Dios mismo. Y en este programa de este día reflexionaremos sobre cómo la llamada a la santidad no es una carga, sino la respuesta perfecta a ese hambre y sed de Dios con la que fuimos creados, como en el cuento de la Cenicienta y un zapato hecho a la medida de tu alma, el camino de santidad que el Señor te ofrece. Prepárate, porque hoy haremos un chequeo espiritual que te toque el corazón, la transparencia, el acompañamiento, la visión de fe, la esperanza, la caridad y la fortaleza. Porque lo más importante en esta vida es que lo más importante sea de verdad lo más importante, valga la redundancia, que el Espíritu Santo nos abra los ojos para conocer qué llaves aún guardamos en secreto y nos dé el valor de entregarlas para caminar hacia la santidad, porque Amén. Eso es lo bonito de este caminar en esta vida, es el deseo que Jesús sobre todo se manifieste en nuestros corazones y abramos, porque Él es la llave de nuestro corazón. Dejémosle abrir nuestros corazones a esa gracia de Dios. Yo creo que en cuanto a esta especie de título que le puse, la santidad, un camino para ser feliz, el título se explica de una manera tan sencilla como la siguiente: todo el mundo quiere ser feliz. Yo creo que sí, y la hermana Josefina también. Claro que yo quiero ser feliz, Padre.
Y eso es algo tan inherente a nuestra condición de ser humanos. Y ese deseo lo ha puesto en el corazón nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al regalarnos sobre todo esa gracia de entrar en esa comunión con nuestro Padre Celestial. Hemos sido creados, o sea, hemos nacido no para ser un poquito felices, sino para ser plenamente felices. Y ustedes como papás, mamás, cuando tienen esa misión de ser papás, entonces quieren también la felicidad plena, la realización plena de sus hijos. Y Dios Padre también quiere para nosotros eso, la realización plena. El problema es el cómo. Ese es el problema, el cómo. Y ahí es donde el hombre da muchos tumbos y no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto se sufre por no acertar en ese camino hacia la felicidad? Y a veces cuánto lamento, cuánta tristeza viene a nuestro deseo de santidad. A veces, y cuántas veces cuando caemos en el pecado nos entristecemos una vez más de que no podemos con la santidad, pero a veces no nos damos cuenta que Dios no es el centro, Jesucristo no es el centro de ese programa de felicidad. Somos nosotros que con nuestras solas fuerzas queremos lograr la santidad, y no, o solo la gracia de Dios tampoco. Entonces tenemos que siempre, unido a Él y poniendo a Él en el centro de nuestras vidas, alcanzaremos esa gracia de la santidad. Y como dicen sobre todo los espirituales, que la soberbia muere una hora después. O sea, que nosotros vamos a seguir luchando hasta el último instante de nuestra vida por nuestra santidad. Entonces, el gran mensaje del cristianismo es que la voluntad de Dios para nuestra vida, esa llamada que Dios nos hace a seguirle y a ser santos, coincide al milímetro con ese deseo humano de felicidad. Es decir, la búsqueda de la felicidad por parte del hombre, la llamada de Dios al hombre a seguir su camino, no son dos cosas distintas, sino la misma. Solo que la primera se ve desde abajo y la otra desde arriba, pero coinciden. ¿Os acordáis del cuento de la Cenicienta, en el que el zapato se probó una y otra vez hasta que finalmente encajó? Mira, este zapato estaba hecho para este pie. Pues exactamente eso es lo que pasa con el deseo de felicidad y con la llamada a la santidad. Uno puede decir, fíjate, he estado buscando ser feliz, no sé de qué maneras, bebiendo de no sé qué fuentes, y ahora me doy cuenta de que este zapato estaba hecho para este pie y encaja perfectamente. Y es una respuesta perfecta al deseo de felicidad. Detrás del deseo de felicidad anida el hombre y la sed de Dios, con lo que hemos sido creados. Hemos sido creados con hambre y sed de Dios. Y esto es lo que yo quisiera en esta tarde podríamos nosotros renovar y suscitar en nosotros esa hambre y sed de Dios. Vamos a escuchar una melodía para un poquito reflexionar, adentrarnos en esta reflexión de este día. Respondo a tu llamado y vengo a tu encuentro, Señor. Siento la presencia de tu Espíritu Santo que penetra mis adentros donde hay dolor. Tu amor, fuerte es tu presencia, infinito eres, Señor. Grande es tu amor, fuerte es tu presencia, infinito eres, Señor. Señor, solo me
basta con sentirte. Transfórmame, hazme libre, quiero ser roca firme. Tócame, Señor, solo me basta con sentirte. Transfórmame, hazme libre, quiero ser roca firme. Grande es tu amor, fuerte es tu presencia, infinito eres, Señor. Grande es tu amor, fuerte es tu presencia, infinito eres, Señor. Tócame, Señor, solo me basta con sentirte. Transfórmame, hazme libre, quiero ser roca firme. Tócame, Señor, solo me basta con sentirte. Transfórmame, hazme libre, quiero ser roca firme. Seguimos aquí en nuestro programa Mensajeros de la Buena Noticia. Creo que es importante que este gran principio también se concrete. ¿De qué manera buscamos y abrazamos ese deseo de totalidad? ¿De qué manera abrazamos ese deseo de santidad? ¿Cómo hacerlo? Porque a veces sí anida en nosotros un querer ser de Dios, totus tus, como decía esa frase episcopal de nuestro querido San Juan Pablo II, que celebramos hace poco su fiesta. Pero luego hay que poner la letra pequeña. ¿Y eso cómo lo hago? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Escuché en una ocasión lo siguiente: lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Puede parecer una frase un poco enrevesada, pero ¿qué significa? Que a veces tenemos grandes principios que nos parecen lo más importante en la vida, pero no hemos conseguido que eso sea de hecho lo más importante en nuestra vida cotidiana. Por eso se dice: lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Porque a menudo hay una diferencia muy sustancial entre nuestros grandes principios y nuestras relaciones concretas. Por eso me voy a atrever a hacer un chequeo espiritual, como cuando vamos al médico y nos hacen análisis de sangre y luego nos dan resultados con asteriscos donde los niveles a veces no están como deberían estar. Pues atrevámonos a hacer un chequeo espiritual en el que desglosemos ciertos aspectos de nuestra vida. Un primer parámetro para este camino hacia la santidad es la transparencia, nuestro compromiso con la verdad. Es clave. A algunos, sobre todo, van siguiendo día a día los distintos programas, y hoy precisamente vamos a un poquito detenernos en esta proximidad de la fiesta de todos los santos a reflexionar sobre algunas cuestiones que nos invitan también de manera particular a adentrarnos en este tema de la santidad, que de repente lo hemos escuchado muchas veces. Y hoy precisamente compartía un mensaje sobre el riesgo que tiene este mundo de la doble vida. Tener unos principios, pero una vida oculta en la que hay capítulos sin luz, rincones donde no hemos dejado entrar a Dios, y eso a veces es mal asunto. Y permítame una anécdota, sobre todo compartir con ustedes. En una cierta ocasión, un joven que había caído en unos vicios, este hombrecito fue a un proyecto llamado Proyecto Hombre, y sus compañeros ya habían ido, pero él se resistía y finalmente accedió, pero
seguía recayendo, hasta que sus compañeros le dijeron: es que tiene una llave maestra que abre las máquinas de juego de todos los bares del pueblo. Entonces es su gallina de los huevos de oro. Y fueron a verlo y le dijeron: mientras no entregues esa llave no te tomarás en serio tu camino. Y le insistían mucho y finalmente dio la llave, pero no era la verdadera. Volvió la persona quien le ayudaba y le dijo que lo sabía, y tras mucho insistir le dio otra. Era la verdadera, pero tenía otra copia. Volvió una vez más y así siguió hablando con toda la fuerza que pudo. Habló con sus padres y le dijo que no iría hasta que entregara la llave definitiva. Llegó un momento en que se rompió a llorar y al mismo tiempo se reía, como si diera a luz algo muy grande en su vida, que entregó una llave y dijo: esta es la llave y no tengo copia. Puedes registrar mi habitación si quieres. Y le respondió a este hombre: no hace falta, ya te veo. Y aquel chico, en el momento en que entregó su llave, hizo perfectamente el programa sin más recaídas hasta el final. ¿Y cuántas veces a veces hemos pensado que aquella llave era como esa lucha que cada uno de nosotros puede tener con la transparencia? Ese rincón oculto, ese capítulo no puesto sobre la mesa, esa falta de luz en el acompañamiento espiritual o en el sacramento de la confesión. Por eso, la primera clave en la vida espiritual es nuestro compromiso con la verdad. Es la verdad la que nos hace libres, como nos dice nuestro Señor Jesucristo: romper con la doble vida, con los dobles juegos, y descubrir el sacramento de la confesión como sacramento de la autenticidad que nos permite nacer de nuevo. Ojalá Dios nos ilumine, y si en nuestra vida hay alguna llave no entregada, algún doble juego, alguna reserva, nos atrevamos a entregarla en la oración, a veces personal, diaria, que cada uno de nosotros tenemos. Entreguemos a veces esas llaves que sabemos que no nos dejan vivir en la verdad, en la luz, en la gracia de Dios, porque como aquel joven, mientras tengamos aquella llave en la estantería, un número de teléfono, un rencor, una ambigüedad, no podremos entregarnos plenamente. Un segundo parámetro es el acompañamiento. Una de las frases más clarividentes que he escuchado del Papa Francisco, de feliz memoria, es: ¿qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Y como decía también su santidad, el Papa Benedicto XVI, el amor en el tiempo adquiere un nuevo nombre y se llama fidelidad. No se trata de ser autosuficientes, sino de reconocer nuestra fragilidad y dejarnos acompañar. Incluso los sacerdotes y consagrados necesitamos estar acompañados para poder acompañar a otros. Un acompañante no acompañado es un desastre. Recuerdo que al hacer el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes, todos tuvimos días malos, pero nunca todos el mismo día. Dios tuvo la misericordia de que nuestra debilidad fuera acompañada a turnos, nunca todos caídos a la vez, y eso es la verdad de la vida. Y eso es lo bonito también, porque no todos no caemos a la vez y necesitamos siempre la compañía de alguien. Y en este camino de la santidad tenemos que vivir también ese acompañamiento, ese vivir nuestra vida de fe en comunidad, ese vivir nuestra vida de fe en la familia. Sí, puede ser difícil encontrar a un buen acompañante espiritual. Por eso es urgente que los consagrados escuchemos ese clamor y formemos personas capaces de discernir con otros lo que el Señor quiere. Porque eso es lo bonito, porque a veces en el acompañamiento, en el escuchar, a veces uno también va descubriendo la voz de Dios. Y ahora nos adentramos a un tercer parámetro, la visión de fe. La visión de fe me destreza. Entonces, ser hombres y mujeres que ven la realidad con los ojos de Dios. Por eso ahí hay una oración que la aprendí cuando trabajaba en un hospital. Préstame tus ojos en torno a la Virgen, decía, préstame tus ojos para con ellos poder mirar a Jesús. Entonces, y es bonito, no solo de nuestra perspectiva humana. Jesús reprendió a Pedro, dice: tú piensas como los hombres, no como Dios.
Se espera de nosotros que tengamos el sentir del corazón de Cristo. Para eso debemos empaparnos de la Sagrada Escritura, del magisterio y de la tradición. Entonces hoy la frontera no es entre creyente y ateo, sino entre quien cree que Dios ha hablado y que piensa que Dios es solo una energía o una idea hecha a su medida. La verdadera fe es creer que Dios se ha revelado. No basta con tener la Biblia en la estantería cogiendo polvo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi vida. Debemos formarnos, ser enamorados de la Escritura y de los padres de la Iglesia, que son los mejores intérpretes de la palabra. Y entramos ahora al cuarto parámetro, y es el tono interior. En este año de este jubileo dedicado a la esperanza, cada uno tiene una sintonía interior. El tentador no descansa. A veces nos empuja la presunción. Yo puedo con todo. Y otros a la desesperación. Ya no sirve de nada, ni lo uno ni lo otro. La virtud cristiana es la esperanza. Ni optimismo ni pesimismo, sino confianza en que Cristo es el Señor de la historia. El santo cura de Ars decía: he tenido que luchar más contra la desesperación que contra el orgullo. Hoy quizás nuestra tentación más grande es la desesperanza, pero la esperanza nos da paciencia porque sabemos que no es nuestra carne la que lleva la historia, sino el Espíritu. El quinto parámetro, la caridad, especialmente el celo apostólico. La caridad es la cumbre de la vida espiritual. Jesús, al ser preguntado por el mandamiento principal, respondió con dos: amar a Dios y al prójimo. Porque el amor al prójimo autentifica el amor a Dios. El que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios quien no ve? San Ignacio de Loyola decía que el amor se manifiesta más en las obras que en las palabras. Y cuanto más concretas, mejor. Mi abuela me contaba que en tiempos de guerra una familia buscaba una empleada y muchas chicas fueron entrevistadas, pero dijeron a la que al pasar por el pasillo vio una escoba caída y la levantó y dijeron: eres la más lista, si no, eres la que actúa. El Señor quiere que nos entreguemos a lo concreto, a lo pequeño, a lo que está en nuestra mano, porque la caridad nos lleva al olvido de nosotros mismos. El cielo será el olvido de uno mismo por amor a Dios. El infierno, una sala llena de espejos, puro narcisismo. Hoy, en una cultura del yo, la caridad es sanadora. Como lo decía el apóstol San Pablo, la multitud de nuestras obras de caridad cubrirán nuestros pecados. El cielo será el olvido de uno mismo. Y por eso, y el celo apostólico es ese ardor por las almas, es el retrato de un alma viva. Donde no hay celo, hay celos, envidias, divisiones, tonterías. A menos celos, más celos. Vamos a hacer una pequeña pausa para que vayan digeriendo y no se empachen. Sí, vamos a poner una musiquita entonces, Padre. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Dios es capaz. Dios es capaz.
que prometió querer. Dios es capaz de hacer lo que prometió querer. Dios es capaz de hacer lo que prometió querer. Dios es capaz de hacer lo que prometió querer. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que Él dijo que haría. Es capaz. Continuamos con este último sexto parámetro, la fortaleza interior. Esta sociedad del bienestar nos hace blandos. Nuestras abuelas que lucharon por la supervivencia y por su fe eran fuertes. Nosotros nos quebramos a veces con un simple disgusto. Hace poco pregunté a unos jóvenes qué diferencia hay entre me apetece y quiero. No supieron responder. Les dije, ¿crees que a tu padre le apetecía levantarse a las 6 para ir a la fábrica, al trabajo? ¿Y crees que quería hacerlo? No, respondió, pero lo hizo. Ahí está la diferencia. Querer implica libertad, entrega, fortaleza. La fortaleza no es solo atacar, sino aguantar, encajar los golpes sin venirse abajo. San Ignacio decía, en tiempos de turbación no hagas mudanza, agárrate a la cruz como un clavo ardiendo. Pero para eso hay que ser fuerte. Y esa fortaleza no es estoica, sino mística. Ofrecer nuestras cruces con Cristo por la salvación del mundo. Todo en la vida puede ser gracias si lo unimos a Él. Hemos hecho como un pequeño chequeo espiritual. Les invito a que lo puedan volver de repente a repasar al interior de su corazón. Y a veces creemos que nuestro problema es uno solo, pero Dios nos muestra que otros que no habíamos visto. Por eso es bueno dejarse iluminar por Él y permitir que su luz revise toda nuestra vida. Y quiero un poquito también en esta tarde, a veces tomando un texto del Papa Francisco, que publicó en el año 2018 con motivo del año dedicado a San José, Gaudete Exultate, sobre el tema de la santidad. Entonces, él daba algunas como pautas o 5 notas del santo en un mundo en crisis. Y eso creo que nos viene bien porque hay temas que no van a pasar de moda, que siempre van a ser actuales, y eso la santidad no espera. Combate, vigila, ora, y creo que es muy práctico esta parte de este documento del Gaudete Exultate, y sobre todo está en el capítulo 4 de esta exhortación, y habla de algunas notas, algunas características, y diríamos de la santidad en el mundo actual. Importante, y obviamente eso nos interesa. ¿Qué características tiene que tener un santo en el mundo actual? Eso es algo que el Papa desarrollaba con ese tono siempre concreto, pastoral, para el mundo de hoy, que a veces no estamos tan acostumbrados al misticismo, sino a la realidad cotidiana del día a día. Y creo que es muy, muy práctico meditar. Y por eso el Papa vuelve a subrayar que Él
en esta exhortación no pretende desarrollar cuáles son los medios para la santidad, aunque sí los menciona, y menciona en concreto que son 5. Entonces, el primero es la oración, enseñar a la gente a rezar. Amén. Y el segundo punto es los métodos de la oración, la Eucaristía y la confesión bien celebrados. Por eso han de llegar siempre temprano, no lleguen a carrera, prisa la Eucaristía. Entonces, y tercero, la ofrenda de nuestro sacrificio. La santidad pasa por ser educados en ofrecer a Dios nuestras renuncias, nuestros sacrificios. No hay cielo si no pasamos por la cruz. Entonces, y cuarta, las distintas formas de devoción. Si existen devociones concretas de las que el Señor se sirve para llegar a nuestro corazón, a ser suyo. Y quinto, la dirección espiritual. Pero esto lo menciona de pasada, porque él dice que en su exhortación no pretende hablar de cuáles son los medios para llegar a la santidad, sino más bien de cuáles son las notas, las características que en nuestro mundo actual debe tener la persona que camina hacia la santidad. ¿Y por qué dice nuestro mundo actual? Pues porque él describe que existen como 5 riesgos, 5 límites de la cultura de hoy que nos condicionan mucho negativamente. Y estos 5 condicionamientos negativos de la cultura de hoy son, así como hemos dicho 5 notas o características, aquí ahora presenta también 5 condicionamientos en los cuales nos tenemos que enfrentar. Uno es una ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita. Es lo primero que él menciona. Lo segundo, una negatividad y una tristeza. Esta cultura nuestra, en la que vivimos en cualquier parte del mundo, no estamos ajenos de ni los hispanos, ni los sudamericanos, ni los interamericanos, ni los de aquí de América del Norte, entonces, ni los de Europa, Asia. Esta cultura se caracteriza por ser muy negativa y triste. Y la tercera, la asedia cómoda, el estar desmotivados, esa pereza existencial que se nota consumista y egoísta. Y el cuarto, el individualismo. Como ya hace rato mencionamos, necesitamos de vivir nuestra fe en comunidad. Y quinto, la forma de la falsa espiritualidad sin encuentro real con Dios, que hoy en día se han difundido tanto en este momento de la nueva era, la yoga, o incluso a veces sin ir muy lejos a nuestra propia vivencia de nuestra vida espiritual. Rezamos tanto, pero no hacemos esa oración nuestro encuentro con Dios. Podemos rezar rosarios, coronillas, podemos estar en múltiples Eucaristías a lo largo del día, pero no es un encuentro real con Dios. Entonces también hemos de cuidarnos a veces de nuestras falsas espirituales, tanto dentro o fuera de nuestra querida vida espiritual, de nuestra iglesia. Él dice que estas 5 características, es decir, el Papa Francisco, de nuestra cultura de hoy, acaban siendo grandes condicionamientos negativos para la santidad. Y luego, obviamente, las notas de la santidad, las características de la santidad, son las que tienen la capacidad de dar la vuelta, de no dejarse condicionar por estos 5 grandes peligros. Sin más, voy directamente a desarrollar porque se nos va a acabar casi ya el programa. No, todavía falta, Padre, todavía tiene bastante tiempo. Entonces vamos a seguir. Así que continúe. Vamos a un poquito a mencionar la primera y luego hacemos una pausa para poder un poquito digerir, porque hay mucha información creo que el día de hoy, entonces y no queremos también caer en el riesgo de tener mucha información que al final podemos terminar desinformados. Amén. Sin más, entonces vamos a ir a desarrollar cuáles son las 5 características del rostro de la santidad de nuestro tiempo frente a estos 5 peligros que acabo de mencionar. La primera característica, frente a esa ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos debilita, a la que se refiere el Papa Francisco, la primera característica es tener aguante, tener paciencia, para lo cual es importante tener mansedumbre. Esta es una característica clave de la santidad, tener solidez interior. El santo tiene esta característica, es una persona sólida, con aguante, que no se viene abajo fácilmente,
No se trata de que sea un cabezón, no es por ser cabezón, sino por la fidelidad al amor. Cuando alguien ama, es fiel, permanece firme, remando contracorriente. ¿Por qué? Porque sabe que está afianzado en Dios y que Dios no le va a fallar. Él dice con San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Es por lo tanto una característica muy importante: solidez interior, aguante, paciencia, mansedumbre. Así, frente a esta cultura que se caracteriza por tener una ansiedad nerviosa, porque no sabemos ni lo que queremos, arañamos a los que nos rodean. No estamos en paz con nosotros mismos y estamos en guerra con todos los que nos rodean. Entonces, un poquito con lo que estábamos compartiendo la semana pasada, a veces nuestro primer fantasma es lo que tenemos en nuestras cabezas. Amén. Entonces, quien vive la santidad tiene mansedumbre. No se deja arrastrar ni por la violencia ni por la vanidad. Vive en paz interior. Es muy importante entender que quien está sólidamente fundado en Dios renuncia a mirar el mundo con ojos de juez. Porque mirar el mundo con ojos de juez es una forma sutil de violencia. Si uno mira a todo el mundo juzgándolo, siempre tendrá conflictos con los demás y así no se puede vivir con solidez interior. Y como diría un sociólogo, vivimos en una sociedad líquida, en una espiritualidad líquida. Entonces, y no podemos vivir en esa realidad de realidad líquida. Uno renuncia a ser juez del mundo, juez de los demás. Se centra en lo suyo con firmeza y eso le permite tener aguante y paciencia. Dios se sirve también para educar nuestro aguante y nuestra paciencia de una cosa que es importante. Se sirve de las humillaciones. En la vida hay humillaciones y las humillaciones nos forjan. Las cosas salen mal, quedas mal delante de los demás. Las humillaciones que a veces denostamos como enemigas nuestras, dice el Papa Francisco en su exhortación, que forman parte de la pedagogía de Dios. Te educa ese quedar mal delante del mundo, que a ti no te importe, que tú por eso no te vengas abajo, sino que te quedes donde estabas, sólidamente firmado en Dios. Eso está puliendo nuestra santidad, como cuando el carpintero utiliza la lija, la lima o el punzón para ir labrando la madera. Así Dios también a veces utiliza las humillaciones para irnos purificando, para irnos santificando. Y finalmente digamos una cosa: solo de esta forma nuestro corazón está pacificado. Vive sólidamente y vive en paz. Puede decir esa expresión del Salmo 4: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Y esta frase a mí me gustó mucho también, por eso lo puse en el librito que estoy escribiendo sobre la santidad. Alguien dijo que la mejor almada es la confianza en Dios. Sí, es la mejor almada. Con ella se duerme muy bien, porque es la que nos permite tener ese aguante, esa paciencia, esa solidez interior. Esta es la primera característica que dice el Papa, de cómo tiene que ser la santidad en el mundo moderno, en el mundo de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, hermanos. Okay. El esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Él brilla con su luz, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Ayuda a
siempre ha sido fiel, Él siempre ha sido fiel. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, es Cordero y León, es Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, cántalo, cuán Bueno, pasamos ahora a la segunda característica. Espero que estén ustedes atentos, despiertos a esta reflexión, sobre todo en vísperas de la fiesta de Todos los Santos, este 1 de noviembre, sábado, y el domingo, día de los fieles difuntos. Entonces, esta segunda característica de la exhortación del Papa Francisco, frente a esta enfermedad tan expandida que es la negatividad y la tristeza, todo el mundo critica, todo el mundo habla mal, medio mundo habla mal del otro medio mundo. Frente a esa peste tan extendida entre nosotros, en la que todo el mundo se queje y se queja, una característica de la santidad hoy en día es la alegría y el sentido del humor. Así de claro, un santo está llamado a reflejar la alegría y el sentido del humor, no porque no viva los problemas de manera realista, sí los ve, tiene esa capacidad de ver que las cosas están complicadas, que están difíciles, pero él las ve desde los ojos de Dios y los problemas no le quitan la alegría. A veces escuchando a tantas personas como sacerdote, a veces mucha gente me dice, es que usted no sabe lo que vivo yo en mi corazón. Por lo que estoy pasando, si no, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Pero se olvidan que al final de cuentas su vida es de Dios, es un regalo, un don de Dios, y entonces eso sobre todo, tienen que descubrir siempre que su vida es un regalo de Dios. Y el santo es el que vive con alegría, con sentido de humor, y además en sus conversaciones, en su manera de hablar con los demás, transmite un espíritu positivo y esperanzado. Y eso es algo que, como les dije la semana pasada, si mal no me equivoco, la tristeza es aliada del enemigo. Amén. Y entonces sabemos que es algo que nosotros tenemos que continuamente esforzarnos de vivir, sobre todo en la esperanza de que Dios hará siempre su trabajo. A veces queremos nosotros que nuestra oración, nuestro consejo, nuestra palabra dé sus frutos, pero nos olvidamos que Dios es quien tiene que ser Dios en la vida también de cada uno de ellos. Y por eso recordar lo que San Pablo dice en la carta a los Filipenses: alegraos siempre en el Señor. Yo os lo repito, alegraos. Estamos llamados a vivir la alegría propia de quien se sabe que es infinitamente amado por Dios. Habrá problemas, tendremos muchos líos. Oye, pero esto a mí no me quita la paz. Nadie, que Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, tengo razones para la alegría. Y los problemas que se me presentan comparados con ese Dios está conmigo, serán problemillas. Y fijaos, por ejemplo, cómo los santos han sido alegres. Ojo, los santos han sido alegres. La Virgen María, que es la cumbre de la santidad, reza en el Magníficat. Ella dice: se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. La Virgen era alegre, no era una persona amargada, triste, no. Llevaba la alegría de Dios en su corazón. Y Jesús, dice el capítulo 10 de San Lucas, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Yo me lo imagino siempre sonriente a Jesús. O en el discurso de la última cena, dice: os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Dense cuenta que Él sabía el sufrimiento que iba a pasar, pero Él sobre todo anunciando que la alegría estaba muy fuertemente en su corazón. Fijaos, dice eso en el discurso
después de la cena, cuando estaba a punto de ser traicionado por Judas. Y en ese momento en el que Judas le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Esa traición de Judas, que ya es gordo, no es capaz de quitarle la alegría que él tiene de estar con el Padre. La alegría ha acompañado a los santos. Y la alegría suele venir acompañada del sentido del humor. ¿Sabéis una cosa? ¿Sabéis quién es el patrono del sentido del humor? Porque el sentido del humor tiene también su patrón y se llama Santo Tomás Moro. De Santo Tomás Moro, del que algún día ustedes les invito a leer su biografía, sabemos que siendo canciller de Inglaterra, en un mundo británico tan serio y formal, cuando Enrique VIII lo condenó a muerte por no aceptar un matrimonio contrario a la ley de Dios, llegó el día de su ejecución. Habían puesto un lugar para poder ejecutarlo en la plaza pública, llena de gente, y Tomás Moro en aquel momento le dijo a su verdugo, ¿me ayuda usted a subir? Porque para bajar ya me las arreglaré yo solo. Y en ese momento toda la gente que estaba ahí reunida para contemplar su ejecución estalló en una carcajada. Todo el mundo entendió que aquel hombre, en el momento de ser ejecutado, era capaz de hacer una broma. ¿Me ayuda usted a subir? Que para bajar ya me las arreglo yo solo. Cuando le cortaron la cabeza, todo el mundo entendió que esa capacidad de bromear en un momento tan dramático era un signo de santidad, un signo de quien tiene su vida en las manos de Dios. Por lo tanto, la segunda característica en nuestro tiempo, el santo brilla en este mundo, en este contexto tan negativo y triste, por su alegría y su sentido del humor. Una tercera característica, el Papa dice que la crisis cultural de nuestro tiempo se caracteriza por la asedia, es decir, por la pereza, por la falta de vitalidad, de vigor, por el egoísmo. Y él dice que el santo se tiene que caracterizar por la audacia y el fervor, es decir, la santidad es atrevida. Se utiliza el término griego de parresía, audacia, empuje evangelizador, entusiasmo de hablar con libertad, fervor apostólico, no asustarse delante de los demás, decir lo que hay que decir con fuerza y con vigor, aunque uno vaya contracorriente. Acordaos de que Jesús dice, no tengáis miedo, yo pondré en vuestro labio las palabras que tengáis que decir. Eso es audacia, eso es fervor, dice el Santo Padre, y es una característica de la santidad de nuestro tiempo. Jesús nos invitó a hablar con ese atrevimiento, con esa parresía. Fijaos que San Pablo VI, ese papa que vivió y clausuró el Concilio Vaticano II, menciona entre los obstáculos principales de la evangelización esa carencia de parresía, de audacia, de fuerza, de fervor. Él dice, la falta de fervor es tanto más grave cuanto que viene de dentro. El que le falta fuerza, parresía en sus palabras, en su expresión, puede ser perfectamente un signo de debilidad espiritual. Obviamente, somos frágiles. No se trata de que un santo sea un superhombre. Un santo no es un superhombre, es alguien frágil, alguien débil. Como tiene conciencia de que es portador de un tesoro, es atrevido, porque es el Espíritu Santo el que le da esa seguridad interior. Por tanto, esta característica es un don, pero supone superar miedos, no apoyarse en falsas seguridades. Esta parresía es audacia, la tiene el que se apoya en Dios, porque si alguien empieza a apoyarse en sí mismo, empieza a tener miedos. Si digo esto, me dirán esto, si digo lo otro, me dirán lo otro. Obviamente, quien hace muchos cálculos humanos y no se apoya en Dios, no va a tener esta audacia apostólica. Amén. Una cuarta característica, frente a esta enfermedad tan extendida que es el individualismo, entonces nuestra cultura se caracteriza por el individualismo. El Papa dice, el santo vive su proyecto de santidad en comunidad. La santidad es un camino comunitario. Sabéis que Jesús, cuando envió a sus apóstoles, a sus discípulos a evangelizar, los envió de dos en dos, por motivos de eficacia, sí, pero sobre todo por un motivo más profundo. Es importante caminar acompañados para llegar a la santidad. La comunidad, la comunitariedad es una característica de la santidad de nuestros días. Y pasamos al quinto ya, para
no hacernos tan extendido en este día. Sí, porque el tiempo, Padre, el tiempo se está agotando. Sí. Quisiéramos seguir, ¿verdad que sí? Sí, Porque de hecho, está quizá muy interesante ese tema, pero el tiempo. algún día lo haremos libro todas estas reflexiones. Amén, amén. Entonces ahí lo vamos a compartir de manera gratuita. Entonces, la quinta y última característica. Frente a tanta falsa espiritualidad que confunde el encuentro con Dios con una técnica de relajación propia de la nueva era, dice el Papa que una característica del santo en nuestros días debe ser el espíritu orante, la perseverancia en la oración. Aquel que va forjando su alma en santidad tiene un deseo muy grande de Dios, tiene deseo de encontrarse con Él. Cuando Dios tiene un rato libre, va rápidamente ante la presencia del Señor. Le tira al sagrario, si me permite la expresión. ¿Dónde está? Si lleva un rato sin verle, búscale en la capilla. Probablemente allí lo vas a encontrar. Y especialmente la adoración eucarística, el deseo de ponerse delante de Dios y decir: Dios es el centro de mi vida. Adorar es poner a Dios en el centro de nuestra vida, de manera que el resto de las cosas van automáticamente a su lugar natural, y no pretender ocupar el lugar central de que solo lo puede ocupar Dios. Por lo tanto, esto es una característica del santo, ese hambre de oración, ese deseo de encuentro con Dios. San Juan de la Cruz recomendaba que uno caminara procurando siempre vivir en presencia de Dios, sea de manera imaginaria o unitiva, según se lo permitan las obras y ocupaciones, pero siempre, aunque esté ocupado, intentar vivir en presencia de Dios. Amén. Entonces, lo que sobre todo en el Opus Dei se llama jaculatorias, son pequeñas frases dirigidas a Dios para encender el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso nosotros, San Juan de la Cruz no podía poner este ejemplo porque era hijo de otro tiempo. Yo me atrevería a decir que vivir en presencia de Dios es como estar siempre en cobertura, como el celular que tenemos. Intentamos hacer todo lo que hacemos en presencia de Dios. Ahora mismo que estamos hablando, intento hacer en presencia de Dios. Por eso cada uno de nosotros hemos estado escuchando, haciéndolo en presencia de Dios, esta reflexión. El ideal de la oración es que sea continua, que siempre hagamos las cosas en presencia de Dios. Pero obviamente, para poder llegar a esa connaturalidad, es totalmente necesario tener ratos específicos, explícitos, en los que uno busque en el silencio de su habitación, en la capilla, encuentros personales con Jesucristo para discernir, para ponerse en presencia de Dios y decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Hacer silencio y dejar que en nuestra alma Él vaya marcando por dónde nos quiere llevar. Por lo tanto, no es verdad que la oración sea alienante y evasiva y que nos aparte de la realidad. Todo lo contrario, lo que hace es traer a Dios a la realidad de nuestra existencia. Entonces, Wow, Padre, lamentablemente tenemos, pero ¿qué tal si continúa el próximo martes? a ver si Dios nos regala vida, y si no, ya porque estamos de arriba gozando de la santidad de Dios. Bueno, pues entonces desde allá arriba usted sigue orando por nosotros. Bueno, hermanos y hermanas, antes de despedirnos, unámonos nuestros corazones en una oración de sanación, porque solo un corazón sanado puede amar a Cristo. Amén. Y caminar con firmeza hacia la santidad. Señor Jesús, luz del mundo y médico de nuestras almas, hoy te presentamos todo aquello que guardamos en lo oculto, los rencores que no hemos perdonado, los pecados que no hemos confesado, las ambigüedades que no hemos confesado, las ambigüedades que nos atan y esas llaves maestras con las que intentamos controlar nuestra vida sin ti. Tú que conoces el deseo más profundo de nuestro corazón, sana nuestras heridas, rompe nuestras cadenas, y haznos transparentes ante ti y ante los hermanos. Infunde en nosotros el don de la esperanza para que ni la presunción ni la desesperación nos alejen de tu camino. Danos un corazón ardiente de celo apostólico, capaz de amar con obra, no solo con palabras, y fortalece nuestra voluntad para elegir cada día, aunque no nos apetezca, porque sí queremos seguirte. María, Madre de la Iglesia y modelo de santidad, toma nuestra mano y guíanos por el sendero estrecho que conduce a la verdadera felicidad, a la unión eterna con tu Hijo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo martes. Se despide de ustedes Josefina Suriel. Y el Padre, Cruz César.